Bueno amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. El día de hoy voy a hablarles sobre las lesiones del hombro, específicamente sobre la lesión del manguito rotador. Y voy a hacer como un breve resumen sobre la anatomía del hombro, pero más que la anatomía es como hablar sobre la composición, sobre el nivel de complejidad que tiene este tipo de articulaciones. Entonces, la anatomía del hombro es bastante complicada, porque no es una articulación, sino un complejo articular, donde varias articulaciones trabajan de forma coordinada, ¿sí? Para permitir una amplia gama de movimientos muy amplios y en muchas direcciones. Entonces, es aquí donde vamos a ver de manera así como un poquito detallada por qué es que se lesiona el hombro y por qué es tan importante en el momento en que vamos a los gimnasios o hacemos trabajo de actividad física hacer un fortalecimiento bien adecuado de esta estructura. Bueno, entonces el manguito de los rotadores reciben esta denominación los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Estos cuatro músculos se insertan más o menos en la región de la cabeza del húmero y realizan principalmente los movimientos de rotación que se encargan de una manera muy importante de la función de dar estabilidad a esa articulación por su posición y sus características anatómicas y obviamente funcionales. Tendones largos que pasan entre los rebordes óseos, que son bien importantes. Tienen cierta predisposición también a lesionarse en posturas forzadas y también en movimientos repetitivos. Bueno, y hay otro caso también muy aquí para enfatizar, que es una articulación es una de las articulaciones más móviles del cuerpo y por eso es tan inestable. De ahí la importancia del entrenamiento de la musculatura que se encarga de fijar al hombro. Además por sus características también pues obviamente anatómicas. Los músculos se ven obligados a pasar por canales estrechos, donde es fácil que sufran compresiones y desgarros. Y si se realizan esfuerzos muy grandes o muy prolongados en posturas incorrectas, ahí ya hay un gran factor de riesgo. Por esto es fundamental que tengamos mucha precaución a la hora de entrenar los hombros y vigilen muy bien la realización de los movimientos. Bueno, las lesiones del manguito rotador son frecuentes y aumentan con la edad. Esto puede ocurrir antes en personas que tienen trabajos que requieren de realizar repeticiones y movimientos por encima de la cabeza. Entre los ejemplos que se incluyen los pintores, los carpinteros, sí, por lo general son este tipo de personas. Y en el campo deportivo, pues tenemos los jugadores de tenis, los lanzadores de bala, lanzadores de jabalina. Algunos de ellos también tienen esa tendencia a tener lesiones en esta estructura. Muchas personas con enfermedades del manguito rotador pueden controlar sus síntomas y volver a las actividades. Con ejercicios de fisioterapia mejora mucho la flexibilidad y la fuerza de los músculos que rodean esta articulación del hombro. Algunas veces los desgarros del manguito rotador pueden ocurrir como resultado de una lesión, ¿cierto? Y en dichas circunstancias, pues, se debe recibir una evaluación médica lo antes posible para analizar el papel, si es de cirugía o si sencillamente este se puede mejorar con la fisioterapia. Los desgarres extensos del manguito rotador pueden no ser reparables y puede ser posible una transferencia de tendones alternativos o el reemplazo de la articulación. Dentro de los síntomas digamos, asociados a la lesión del manguito rotador, pueden ser que la gente o las personas nos describen a nosotros, incluso en la consulta, como un dolor profundo en el hombro, como si fuera en el hueso. Muchos nos dicen esta sintomatología. También le perturba el sueño al paciente, le da dificultad para realizar acciones como peinarse, tocarse la espalda. Y también está acompañado de debilidad en el brazo y disminución de la fuerza. Y en últimas instancias, pues la dificultad de la movilidad casi que completa en algunos casos del hombro. En cuanto a las causas de este problema o patología del manguito rotador, pueden ser el resultado de una lesión importante en el hombro, digamos lesiones que han sido ya de mucho tiempo atrás,
o una degeneración progresiva y un desgaste de tejido de tendón. La actividad repetitiva por encima de la cabeza o levantar objetos pesados de manera repetitiva durante un periodo de tiempo prolongado también pueden irritar o producir daños de este tendón. Bueno, los factores de riesgo. Los siguientes factores de riesgo pueden aumentar con el riesgo de tener una lesión del manguito rotador. La edad. Con la edad aumenta el riesgo a tener mucho más lesiones del manguito rotador. Los desgarres del manguito rotador son más frecuentes en personas mayores de 60 años. También se nos ha presentado mucho en consulta las personas que trabajan en la construcción, algunas ocupaciones como por ejemplo la carpintería, la pintura, o sea, los que pintan casas, incluso también los pintores de los automóviles. Esta gente requiere de movimientos de los brazos repetitivos y a menudo por encima de la cabeza y pueden dañar el manguito rotador con el tiempo. Antecedentes familiares. Puede haber un componente genético en las lesiones del manguito rotador, ya que es más común que aparezca en determinadas familias. Aunque yo esto lo veo como muy poco común, no sé, eso difiere mucho porque hay unas teorías de que el antecedente familiar puede tener una influencia sobre, digamos, las lesiones del manguito rotador, pero yo no diría que tanto las lesiones, sino de pronto de su composición estructural o anatómica de este. Bueno, y cuando también vienen las complicaciones del hombro, digamos con aquellas personas que no tienen tratamiento, entonces los problemas del manguito rotatorio podrían provocar debilidad o pérdida permanente de la capacidad del movimiento y la posibilidad de degeneración progresiva de la articulación del hombro, ¿cierto? Aunque es necesario descansar el hombro para la recuperación y mantenerlo inmovilizado durante un tiempo prolongado para poder hacer que el tejido conectivo que tiene esta articulación se vuelva grueso y tenso. Y ahí ya pues denominamos entre paréntesis lo que es el hombro congelado. Y quiero enfatizar aquí que esa complicación se presenta cuando las personas aparecen con su patología y no entran dentro de un proceso de tratamiento. Por eso es que es tan importante consultar a su médico. En este caso, pues sabemos que dentro del sistema general del servicio de salud, el primer paso es el médico general, ya el paso de ahí en adelante es el especialista, que en este caso sería el ortopedista o fisiatra, para que éste determine qué es lo que se debe hacer. Bueno, ¿cómo prevenir este tipo de lesiones o de riesgos? Si tienes algún tipo de lesión del manguito rotador y la has tenido durante algún tiempo atrás, en el pasado, los ejercicios diarios de fortalecimiento del hombro pueden ayudar a prevenir otra lesión futura o que se convierta en un problema crónico, ¿cierto? Y la mayoría de las personas ejercitan los músculos frontales de pecho, de los hombros y de la parte superior de los brazos, pero es igualmente importante fortalecer los músculos de la parte trasera de los hombros, alrededor de los omóplatos, para mejorar el equilibrio muscular de los hombros. El médico o un fisioterapeuta pueden ayudarte a crear una rutina de ejercicios. Entonces, estas son ya como la parte de recomendaciones, la parte preventiva, hablamos sobre la parte de las complicaciones, factores de riesgo, las causas y los síntomas. Entonces, era para que nuestros oyentes y usuarios y pacientes escuchen este audio y, digamos, si conocen a alguien que tiene este tipo de sintomatologías o ustedes mismos, tengan como presente qué poder hacer y lo hagan a tiempo. Bueno, feliz día, les habló Argiro Hoyos, kinesiólogo